Leo Murolo, Leonardo Murolo, que es investigador de la UNCI. Gracias, Leo, por estar acá con todas tus actividades, hiper requerido. Gracias, Leo. Leo nos va a estar presentando reconfiguración de estéticas, narrativas y regímenes de percepción, el rol de los públicos, los consumos y las apropiaciones en las formas contemporáneas de circulación de sentidos. Y bueno, les voy a ir presentando un poquito a Leo. Igual mucha gente lo conoce por ahí por sus textos de divulgación en Tiempo. Es un amigo también de la UNE que ya desde hace un tiempo nos ha permitido, ha sido articulador para traer el congreso de la red de investigadores de comunicación en la UNE, hicimos varias cosas, y esto también es como un puntapié inicial para seguir las relaciones, que tenemos intereses en común entre cátedras, entre proyectos de investigación, etcétera. Leo es doctor en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, es licenciado en comunicación social por la Universidad Nacional de Quilmes, es director de la licenciatura en comunicación social, también en la UNCI, director del proyecto de investigación tecnologías, política, cultura popular y masiva, usos de la comunicación en redes, autor del libro de reciente publicación, Series Web en la Argentina, también editada por la Universidad, la editorial de la UNCI, y ahora seguramente nos va a comentar un poquito sobre este texto, que también tenemos como lectura sugerida dentro del seminario, la introducción, para un enganche para ir al libro. En su totalidad tiene muchos artículos académicos publicados en revistas nacionales, internacionales, y de divulgación, todos de temáticas ligadas a usos de las tecnologías y las narrativas audiovisuales. Seguimos señas que él es como nuestro guía para ver qué serie tenemos que seguir mirando. La serie que también es docente en diversas materias del grado y del posgrado también, ¿no? Tanto en la Universidad Nacional de La Plata como la Universidad Nacional de Quilmes, taller de narrativas transmedias, metodologías de la investigación de comunicación, pantallas en los escenarios, pantallas. Ahora nos va a hablar de las nuevas, viejas, pantallas nuevos y viejos medios. Así que bueno, bienvenido, Leo. Gracias, Cleo, pues con esa presentación que contaste todo lo que hice en los últimos 10 años. Nada, lo que más me gustó es amigo de la UNE, eso soy, amigo de la universidad, del departamento de comunicación, de muchos y muchas investigadoras y profes y profesoras que veo acá, y que, nada, que tenemos relación por fuera de estos espacios, en congresos, en clases, pero también de manera interpersonal nos conocemos. Y nada, estoy muy contento de estar acá, y cuando me invitaron para este espacio y me propusieron este tema, ¿no? Es un seminario de cultura visual, pensaba en hacer un recorte de algunas cuestiones que venimos trabajando en nuestro proyecto de investigación. Voy a hablar siempre en plural porque somos un equipo que, si bien algunos intereses de investigación están conmigo desde una tesis de grado, una tesis de doctorado y demás, cuando pudimos crear y proponer a la universidad un proyecto de investigación y organizamos un equipo con graduados, con tesistas, con becarios, con estudiantes inclusive, nos apropiamos de un grupo de temas que los estamos desarrollando, y es lo que les voy a presentar hoy acá. Hicimos un recorte para pensar la cultura visual en el audiovisual y en la imagen fija, en la fotografía. Hoy, así es, Leo, antes que comiences y te largues con todo, te comento que Patricio Monzón Batilana, que lo conoces de por ahí, seguramente va a estar tomando el tiempo, y él te va a comentar cuando más o menos llegues. Es como para que tengas una idea, que puedas ir redondeando en la primera parte. Después se da
paso a los comentarios, al debate y a seguir desarrollando. Y bueno, y Carlos Quiñones va a estar a cargo del cierre ahora dentro de 1 hora y media, 2, es lo que ve. Gracias. Ahora sí. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos para 40 minutos iniciales. ¿20? Así, 40. 40, perfecto. Tranquilo. Con 40 estoy tranquilísimo. Así que Pato me va a avisar cuando me falten 5 por él y cerramos. Sí, a los 40 te aviso que te quedan 5 bueno, todavía, sí, Leo. tengo entonces, soy amigo en serio, ¿viste? Tengo tiempo. Bien, lo que les quería proponer es esto, vamos a ingresar a pensar algunos usos y narrativas del audiovisual contemporáneo y también quedarnos en la imagen fija, en la fotografía, en un caso específico que es la selfie, que es un tema que estuvimos investigando en los últimos años en nuestro proyecto. Voy a compartir pantalla para presentarles algunas cuestiones, porque hablamos de imágenes con imágenes. Igual voy a ir de más aburrido a menos aburrido, porque quiero presentar primero cierto marco teórico, ¿no? Desde dónde hablamos, para pensar estos temas, reflexionar estos temas, y contarles esa mini biblioteca, ¿no? Desde donde leemos estas cuestiones. Si amplío la pantalla, no los voy a ver a ustedes ni voy a ver el chat. Así que podría ser en ese tipo de visionado o en este, que es más grande, y ahí yo esta pantalla. Como ustedes prefieran, si me dicen en el chat, dejo así y van viendo imágenes. La primera placa, bueno, es el flyer, es la portada de la invitación. Y traje un epígrafe, ¿vieron? Los libros tienen un epígrafe que tiene el espíritu de lo que contiene luego la obra. Bueno, les traje 2 epígrafes, pero el primero es este. La industria cultural se presenta bajo la forma de algo archiconocido y que a la vez no existió nunca. Bajo formas probadas y estereotipadas se perpetúa. Esto lo dicen con estas palabras, incluso con la traducción de archiconocido, Adorno y Horkheimer en Dialéctica del Iluminismo, Dialéctica de la Ilustración. Y esta idea de que vivimos en un universo donde hay productos de la industria cultural que vuelven, que se reiteran, que se resignifican, que vuelven en otro formato, en otro lenguaje, pero algunas historias y algunas formas de consumo tienen su regreso a las dinámicas de las audiencias, ¿no? Y parece algo archiconocido y a la vez no existió nunca, porque algo cambia también, ¿no? Con la historia algo cambia, y los volvemos a incorporar, y los volvemos a ver y a pensar, etc. Este es un pasaje como a modo de espíritu de lo que vamos a ver. Vamos a pensar consumos audiovisuales y algunos usos de la fotografía digital. Cuando pensamos en consumos, en general el foco de la mirada va a estar en las audiencias. Muchas veces en diálogo, con estos usos que proponen, estas dinámicas, estas prácticas, en diálogo con las propuestas propias de la industria de la cultura, es decir, el mercado, ¿no? Las grandes empresas que proponen determinadas formas de consumo y las audiencias allí negocian algunos sentidos. Vamos a pensar una biblioteca que dentro de un rato ya la estoy criticando, pero les cuento desde dónde se parte en general para pensar las cuestiones de lo audiovisual digital, de las tecnologías. Hubo, allá por principios de los 2000, fines de los 90, principios de los 2000, un marco teórico para pensar estas cosas. Hubo un andamiaje que una palabra llamaba a la otra, ¿no? Se decía por esos momentos que vivíamos en una sociedad de la información. Hubo 2 cumbres mundiales de la sociedad de la información, en 2013 y en 2005, una en Ginebra, la otra en Túnez, proponiendo que los estados hicieran algo con este mundo en donde la información es valor, por lo cual iba a dinamizar y modificar que la información fuera valor al mercado del trabajo y también al mundo de la educación. Allí nacen otras ideas como que de la sociedad de la información hay que pasar a la sociedad del conocimiento, que todo ese cúmulo de información disponible se podría transformar en conocimiento. Y se encontraba como un problema que era la brecha digital, es decir, alguien que accede y otros que no acceden. Países mejor posicionados que otros, cortes etarios, jóvenes más cerca de utilizar las tecnologías de mejor modo o más fácil que adultos mayores, por ejemplo. Y ahí
provenía otro mote, que era el de nativos digitales. Estos jóvenes, nacidos a mitad de los 80 en adelante, habían socializado con tecnologías, por lo tanto eran nativos digitales. Muchas comillas, ¿no? Si uno es nativo de un lenguaje, debe escribirlo y leerlo, porque si no lo escribe y no lo lee, es analfabeto de ese lenguaje. Nosotros los que estamos acá no somos analfabetos del alemán. Seríamos analfabetos del español si no lo escribiéramos, si no lo leyéramos. Entonces ese mote, ese rótulo, cargado de ideología, ¿no?, de nativo digital, dispone que existe de manera concomitante la idea de la alfabetización digital, y de los analfabetos digitales, y de los alfabetizados digitales, y los estados deberían hacer algo para eso. Hay toda una propuesta política determinista. ¿Por qué la palabra arriba dice palabras claves del determinismo? Porque no admiten grises. Son súper positivistas estas formas de entender la digitalización. Existe esto, se es de esta manera, los sujetos son así, con estos rótulos, y si me permiten, no voy a tipear ahora, al marketing le gustan mucho estas palabras y le va a interesar también tildar a los jóvenes, por ejemplo, de millennials. ¿No? Me falta, si hubiera que agregar una palabra acá, es millennial. Es decir, porque tenés tal edad, producís sentido de tal manera. Bueno, la comunicación, como campo de saber, como disciplina, si algunos de ustedes quieren llamarlo así, se va a fijar, va a poner la mirada en los procesos de construcción de sentido en la sociedad, donde hay representaciones, donde hay imaginarios, donde hay estereotipos, donde hay significado. La comunicación tiene algo para decir. Y acá, en este andamiaje, digamos que nuestro sujeto de la comunicación está un poco enjaulado, está encerrado, ¿no? En cambio, si pensamos las tecnologías y los usos de las tecnologías desde las apropiaciones, desde una mirada culturalista, es decir, nos vamos a remitir enseguida a la escuela de Birmingham, ¿no? Y ahí ya apareció Raymond Williams. Les propongo irnos 50 años atrás, y ustedes me dirán, che, pero vinimos a hablar de algo que esté pasando. Denme unos minutos y hablamos del aquí y ahora. Pero hay debates que son tan ricos en el campo de las ciencias sociales en general, que aquel que protagonizaron Williams y McLuhan en los 60 y 70 sobre el determinismo tecnológico, sobre si las tecnologías hacen cosas con nosotros o nosotros hacemos cosas con las tecnologías, se actualiza todo el tiempo. Y se actualiza cuando ellos hablaban de la televisión, obviamente, los 60, como nosotros hoy hablando, por ejemplo, de Instagram. Ese debate tiene total pertinencia. Y ahí, una perspectiva williamsiana es la de los usos, los determinismos. Nos dirían que una tecnología modifica el mundo, modifica las prácticas, revoluciona. ¿Vieron esto de revolución de Internet, revolución de tal cosa? Posturas deterministas. En cambio, el agenciamiento de los sujetos sociales produce sentidos con las tecnologías, como produjimos sentidos en toda la historia con la ropa que usamos, con los alimentos que cocinamos y comemos, con los muebles, etc. Con cualquier objeto que es producto de la cultura, las tecnologías son uno más, no tienen por qué dominar a la sociedad. En los 90, Roger Silverstone, David Morley van a avanzar acuñando algunos conceptos como apropiación, objetización, incorporación, conversión. Si hubiera tiempo, avanzaría en cada uno de estos para pensarlo en su unicidad. Pero los cuatro juntos significan la domesticación de la tecnología. Son los cuatro estadios en donde los usos se consagran, ¿no? Los sujetos utilizan las tecnologías. Apropiarse es tenerlas, comprarlas o te las regalen. Objetización sería encontrarle un lugar en tu casa, que ya sepas que tiene un lugar en donde pertenece y va a estar. La incorporación es cierto olvido de que eso existe en nuestra vida. Está tan incorporado, el teléfono celular, por ejemplo, un lavarropas, ¿no? A mí me gusta el ejemplo del lavarropas. Si se te rompe el lavarropas, tenés que ir a comprar otro, porque lo necesitas, una cosa así, ¿no? Ahí está situada la incorporación, y la conversión es un estadio muy interesante, que es salir a la vida social a mostrar que lo usas. Y a veces sucede con marcas. ¿Vieron? Cuando hay gente que es del teléfono celular tal, de iPhone, por ejemplo, y lo quiere mostrar, saca la selfie, que se vea la manzanita, digamos. Ir a mostrar a la sociedad a cambio de estatus social, a cambio de pertenencia, de prestigio, por ejemplo. La conversión opera en el uso de la tecnología. Henry Jenkins, un poco más acá, 2008, 2009, 2010, en la actualidad, va a proponer una serie de conceptos que nos va a interesar mucho en este devenir, como cultura de la convergencia. La convergencia es tecnológica, por supuesto que es tecnológica. En un aparato podamos tener triple play, que en un teléfono podamos ver un partido de fútbol, chatear y escuchar música,
Eso obedece a la ingeniería, a la informática, a la convergencia tecnológica. Pero hay una dimensión cultural de la convergencia, que es la que va a poner sobre relieve Jenkins. La cultura participativa, esto es, en los medios digitales participamos con otros, y ahí aparece una idea fuerte de los grupos, ¿no? De los grupos de pertenencia, de las comunidades de sentido virtuales, y los piratas de textos, estos sujetos y sujetas que producen sentido con materiales que no les pertenecen. Están ahí dando vueltas en la red, los tomás, los reproducís, los retocás, como los memes, ¿no? Y los haces girar de nuevo. Finalmente, en este devenir teórico, les propongo algunas autoras que son esenciales en este recorrido. Danah Boyd se escribe en minúscula su apellido, ella lo escribe en minúscula, no es un error de tipeo. Paula Sibelius, Sherry Turkle, que tienen obras muy importantes para pensar los usos de las redes y cierta forma de habitarlas, ¿no? La vida en la pantalla, la intimidad como espectáculo, es el libro de Sibelius, la vida en la pantalla es el libro de Turkle. It's Complicated es el libro de Danah Boyd, la complicada relación entre jóvenes y pantallas. Son títulos e ideas desde donde partimos para contarles lo que les voy a contar ahora. Hay consumos audiovisuales que nosotros los vamos a reconocer como propios y que no se parecen, aunque tengan algún atisbo, a los que se hacían en el siglo XX. El siglo XX consagró al cine, nacido en los últimos años del siglo XIX, y nos presentó a la televisión, que ganó sus audiencias, construyó un gusto, una mirada desde los 60 en adelante. Y ahí había como unas prácticas, unas dinámicas propias del mercado, que las audiencias las incorporamos como propias. El rating, el zapping, el prime time, ¿no? La grilla, saber que a tal hora, tal día está nuestro programa. Y no salimos y no vamos a hacer tal cosa porque tenemos que ver tal programa el jueves a la noche. Eso es bien 70s, bien 80s, bien 90s, ¿no? Las dinámicas de los 2000 van a nacer en los bordes del mercado, van a nacer ilegales. Vamos a llamarlas así, dinámicas piratas. ¿Estas cuáles son? Las que los sujetos se van a procurar sus propios consumos y van a hacer una curaduría del gusto. Ustedes recordarán, porque nuestra edad nos permite recordar nuestras prácticas a mitad de los 2000, de la primera década de los 2000, de bajarnos una película de algún lado y un subtítulo de otro y pegarlas y ver una serie que recién salió o una película que todavía está en el cine, por ejemplo. Bueno, todo esto, el mercado nos va a tildar de piratas, pero a nosotros nos va a interesar la dinámica de los consumos. ¿Qué está pasando ahí? En ese incipiente siglo XXI suceden estas dos cosas. Hay procuración de los propios consumos, es ir a buscarlos, ante este cúmulo importante, ¿no? de cantidad de producciones, y hay una curaduría del gusto, hay una búsqueda por ciertos intereses ante la gran cantidad. Entonces podemos estar viendo películas francesas, suecas, o escuchando música de determinados lugares del mundo, ¿no? Imaginen los fans del japonismo ahí accediendo a ver manga y anime y aprendiendo el idioma, inclusive. Es una dinámica que en los bordes del mercado se consideran piratas. Ahí traje unas imágenes para ver. ¿Qué va a pasar enseguida o al poco tiempo? No enseguida, sino a los 3, 4, 5 años, y todavía sucede porque coexisten, se va a dar una legalización de estos usos y plataformas y estas prácticas. O sea, pasamos de ser tildados de piratas a ser los clientes ideales. Porque aquellos sujetos que se alfabetizaron en procurarse sus propios consumos son los sujetos predilectos de plataformas que nos venden ese mismo producto. Lo empaquetan, lo venden barato, lo compramos. Son las plataformas que todos nosotros usamos, ¿no? Estoy hablando de Netflix, de Amazon y demás. ¿Qué van a hacer a la vez las series web? Esto que Cleo cuando me presentaba decía que tenemos un librito sobre series web, que es un formato bien específico de Internet, que son series cortas, series de entre 5 y 10 minutos, dentro de un rato les hablo de eso. Pero las series de Netflix, que no son en términos conceptuales series web, porque son más parecidas a la televisión, y las series web, que son bien breves, van a coexistir en este mundo, legales, apelando a prácticas que se habían desarrollado antes. Y en esta celebración de los usos de las audiencias vamos a poder ponerle rótulos celebratorios. Ya no somos piratas, ahora maratoneamos, spoileamos, filtramos, generamos grupos de discusión, elucubramos teorías sobre las series que vemos.
Y como los anteriores conceptos eran un andamiaje, uno llama al otro, estos también, porque quien gana el maratón es quien se pega el atracón de la serie cuando se estrenó el viernes y le dice a todos sus amigos, yo este fin de no salgo porque se acaba de estrenar Stranger Things, entonces yo me tengo que quedar adentro y verme los 10 capítulos. Quien se da el maratón de Stranger Things, quien lo hace en el menor tiempo posible, gana. Los maratones se corren y se ganan, y el que gana tiene derecho a spoilear. En una sociedad donde nosotros contamos nuestras vidas públicas, privadas e íntimas en las redes sociales, salir a contar nuestros consumos culturales es lo menos que hacemos. Entonces, salir a decir, vi esta serie y está buena, ¿viste? Todos somos críticos de nuestros consumos, es salir a spoilear, porque otros no llegaron, otros no corrieron la maratón. Entonces dicen, espera que yo no la vi todavía. Y bueno, anda a verla si está disponible. Si este mundo es veloz. O sea, yo ya lo vi, vos también lo podés ver. Entonces el maratón tiene su premio que es spoilear. Spoilear también es un castigo para los demás. Estas mega empresas también juegan con el filtrado. Se filtró una canción de un disco que todavía no salió. Se filtró el primer capítulo de un libro que no salió. Se filtró el próximo episodio de la serie que estamos viendo. Sucedió con HBO y Game of Thrones, y los seguidores fueron corriendo a buscarlo y a verlo y a compartirlo. Y esa dinámica del filtrado le sirve a todos. Le sirve a las empresas porque los seguidores se ponen su camiseta, y si se ponen su camiseta no se ponen la de los otros. Y le sirve a los maratonistas porque el que llegó quiere más. Y si quiere más, el fan quiere más. El fan quiere la firma, quiere la próxima canción, quiere el meet and greet. El fan quiere más. Entonces, cuando se filtra algo, lo va a ver. Y lo va a ir a discutir en internet, en las redes, y va a elucubrar teorías sobre cómo continúa esta dimensión. No digo que en el siglo XX y en la televisión no existía esto, pero se potencia con la digitalización. Va a haber, ¿qué más va a haber? Demandas a los productores, aparecerle en las redes a los productores diciendo que no cancelen tal serie, que no quiten tal personaje. Y va a haber respuesta a esto, ¿eh? Netflix continuó series como Sense8, generó un capítulo más. No quitó los simuladores de su grilla, porque en Twitter, prendió fuego Twitter cuando dijeron que iban a quitar los simuladores. Y Netflix Argentina, el Che Netflix, como se llama, responde y también satisface demandas, ¿no? En este sentido. Y se van a producir también la producción de la realización de los fans. Los fanáticos van a producir contenidos. Y este es un universo que si hubiera tiempo lo desarrollo más adelante, pero es el de un versus, el del versus entre el canon y el fandom. El canon es la marca, el canon es el merchandising, el canon es el derecho de autor, es la saga, es quien tiene la marca para poder realizar esa producción. Y el fandom son los seguidores produciendo sentidos, que en general tienen 5 o 6 dimensiones. Fanart, cuando hacen dibujos, fanvideos, cuando hacen finales alternativos a las series que les gustan, videoclips de canciones que no tienen videoclip. Fanfic, cuando escriben las ficciones, ¿no? Le gustó una novela y la continúan. Pero también fansubs, fandubs, fansubs, subtítulos, ¿no? Crear subtítulos, pibes y pibas que estudian japonés, por ejemplo, y generan subtítulos de series para otros que no saben japonés. Pero ellos quieren que se prolongue, que otros lo vean. Dub, bueno, serían doblajes, es menor la cantidad, pero también hay quienes hacen doblajes. Y cosplay, ¿no? Para coronar todo esto, cosplay, quienes se visten de los personajes que les gusta y que son fanáticos. Ese universo es el de los consumos del audiovisual digital, que es súper complejo. Cada uno de estos temas amerita que nuestros estudiantes vayan a realizar una tesis, porque hay una complejidad que se puede abarcar desde la narrativa, es decir, ir a buscar estos productos y analizarlos, o desde los usos, ir a hacer observaciones, en la Comic Con, por ejemplo, ir a hacer entrevistas con los jóvenes para que cuenten qué lugar en sus identidades ocupan los consumos culturales de hoy, que existieron siempre, digo, las juventudes siempre fueron receptoras de espacios culturales, de dinamizar el consumo cultural, de ser fans de bandas de rock o de lo que sea en toda época. Bueno, hoy el audiovisual tiene un lugar también para consagrarse de esa manera. Estas son las pantallas piratas, traje imágenes. Cuevana, Taringa, acá que nadie me diga que nunca usó esto, ¿no? Mega Upload, bueno, todo esto es ilegal. De Pirate Bay, estos
estigma por emblema, ¿no? Me dicen pirata, digo, sí, soy re pirata, de Pirate Bay, la bahía del pirata. Venía a buscar lo que quieras acá, que está. Series Pepitos, series Yonkis y El Mantero. Siempre traigo la foto del Mantero cuando hablo de estos temas porque me parece que es un mediador cultural privilegiado, ¿no? A quien le decís, che, una buena de terror, sí, esta, te decía. Entonces, como los viejos libreros las habían visto también. En este universo se habían generado prácticas que aprovecharon estos otros. Eso es lo que estoy diciendo. Las aprovecharon estos otros, la empaquetaron, la vendieron barata, lo que vale una entrada de cine. Hay que decirlo. Y Leo. Ah, como hola. ahí tengo como un delay, no sé. ¿Me escuchan? Ah, ¿Me escuchan? Si sí, alguien me sí, diga si me sí, escucha. sí, Porque... sí. Se me tildó la gracias porque se me tildó. Bien. Bueno, acá tengo las plataformas de las series web. Recién hablábamos de las series web. Es un universo que está bueno que lo conozcamos, porque este lo conocemos, todos, voy a decir, los que estamos acá seguramente lo conocemos, y este por ahí lo conocemos menos, no digo que no. Que es la Universidad de 3 de Febrero, FWTV, Cinear y Contar, en donde circulan series web, que es un formato más breve. El audiovisual digital, canónico, el de la industria de la cultura, se completaría acá. Vamos a hablar de algunos fundamentos de estos usos. Procuración de los propios consumos, consagrado de lo ilegal a lo legal, curaduría de gustos y miradas, también operan los algoritmos, por supuesto, porque alguien puede salir a decirme, los algoritmos van a tener que ver con esto que voy a decir en el tercer punto. ¿Hay reiteración de fórmulas y narrativas, de fórmulas narrativas? Sí, las hay. Hemos hecho un trabajo que todavía no salió publicado, que se titula Maratonear, Spoiler y Filtrar las dinámicas de las audiencias del audiovisual digital, en donde hemos arribado a que las series que vemos en los últimos 20 años, en los últimos 15 años, las más exitosas, tienen alguna de estas características, o protagonizadas por antihéroes, por aquellos sujetos que hacen cosas que nosotros nunca haríamos, Walter White, que saben que fabrica droga y la vende, Tony Soprano, que es el jefe de la mafia, del crimen organizado, Dexter, que asesina gente, la corta en pedacitos y la tira al mar, y otros tantos, ¿no? Pero esos escenarios de sujetos censurables en sus acciones, ¿no? A los que Jost les dedica un libro que se llama Los Nuevos Malos. Las distopías, esos universos indeseables, futuros en general, pero que nos hacen pensar en el presente. O sea, tienen ese juego, digamos, ¿no? Nos proponen un mundo que sucede dentro de 30 años o dentro de 100 años, Black Mirror, por ejemplo, y nos dice, ojo, que las tecnologías dentro de 30 años van a ocupar un lugar importantísimo en nuestras vidas, en el trabajo. Bueno, pensemos en el presente sería. El cuento de la criada, ¿no? De Handmaid's Tale, con ese escenario que subyuga a las mujeres a un límite intolerable de ser visto. Bueno, pensemos en el mundo en donde vivimos, ¿no? Son hipérboles en general las distopías, pero no nos proponen directamente pensar en nuestro presente. Years and Years, ¿no? Es otra que les recomendaría. Y la nostalgia es la tercera dimensión. Una señal, un signo, un índice que opera siempre en la industria cultural, pero en la actualidad nos lleva a los 80 y a los 90. Una década, los 80, que la vivimos quienes transitamos los 30, los 40, y demás en nuestra infancia, nuestra adolescencia, otros, pero que nos lleva ahí a pensar algunas cuestiones que nos toca el corazón directamente, ¿no? Digo, Stranger Things, o Dark, o otras, ¿no? De Americans, el regreso de It, The Crown, la temporada 4 de The Crown, que se está por estrenar, sucede en los 80. Hay Narcos, sucede en los 80 también. Muchas historias que estamos viendo suceden en los 80 y los 90, buscando con sonidos, con canciones, con videojuegos, con bicicletas, con esos signos de los 80, también conquistarnos desde el sentimentalismo. Estas tres dimensiones, antihéroes, distopías y nostalgia, por supuesto, están siendo operadas por los algoritmos también. Dinámicas de compartimentos con otros es algo que ya dijimos, visionado en esperas, en transportes, en tiempos justos. Estas posibilidades técnicas de continuar desde donde dejamos es uno de los fundamentos de estos usos. Y la serie web como formato propio, podría hablarles directamente de este tema, que es uno que nos ocupó los últimos años para poder construir una publicación.
pero solamente voy a decir que son historias de corta duración, con planos cortos, con mirada a cámara, con mucha mirada a cámara, esta interpelación que nos enseñaba Cassetti, ¿no? Con Francesco Cassetti, cuando hacía la gran interpelación de la marca de la Anunciación consagrada, es la mirada a cámara, ¿no? Y ahí la serie web, para que nosotros no nos vayamos de ese teléfono o de esa computadora a ver otra cosa, nos mira. Hay mucha mirada a cámara, hay colores claros, hay una voz en off que relata por esto mismo. Otra marca de la Anunciación para que no nos vayamos. Por aquí hay unos usos y unas formas del audiovisual digital. Pero ¿dónde más encontramos audiovisual digital? Siéndole digital prácticamente todo, ¿no? TikTok. ¿Hay gente en la sala que usa TikTok? Seguramente que sí. TikTok con sus challenges, con su video recontra breve, no breve, recontra breve, y su uso de cámara vertical, propio para los teléfonos, propios para la aplicación. Saben que TikTok no califica como web, ya no estamos hablando de web, estamos hablando de aplicación celular, por eso la idea de web incluso queda antigua, ¿no? Queda obsoleta para hablar de algunas cosas. La serie web incluso, ¿no? Es una serie corta. En el primer capítulo le dedicamos unos párrafos a decir, pues serie corta, lo podemos llamar más que web, porque si como TikTok funciona en los teléfonos y sale por aplicaciones, no sería web. TikTok en la cuarentena, en el espacio que nos tocó vivir en marzo, abril, mayo, TikTok superó los 2.000 millones de descargas. Acá hay algo para ir a posar la mirada desde la comunicación, ¿no? Por lo masivo. Lo masivo nos puede llamar a pensar después cuáles son los usos. Lo masivo es un índice, no nos dice nada, no los 2.000 millones de descargas, pero hay un interés, hay un corte etario que está siendo interpelado por esta plataforma. Instagram TV, miren el icono de Instagram TV, y acá remito de nuevo al epígrafe que les proponía, ¿no? Aquello archiconocido y a la vez no existió nunca, es algo nuevísimo, ¿no? Y te fascinas porque Instagram sacó Instagram TV. Y tiene este formato, y tiene estos colores, y las antenitas. Instagram, por supuesto, no tiene antenas, pero la iconografía de la antena. Y una migración que nos hace sentir viejos. Hay una migración que nos hace sentir viejos. Si YouTube tiene 15 años y todavía lo estamos estudiando, ¿no? Ríos de tinta hay sobre YouTube, pero todavía lo estamos estudiando. Y muchos grandes youtubers ya migraron a Twitch. ¿Y Twitch qué es? Bueno, es un espacio para transmitir en vivo. Los gamers, más que nada, los pibes que juegan, ¿no? Este es el lugar de Twitch. Entonces, ¿qué pasa acá? Voy para atrás. TikTok. Vertical, videos de 3 a 15 segundos, amigos. De 3 a 15 segundos. Masivo, vamos a llamarlo masivo. Instagram TV, diciendo ahora paso a audiovisuales un poquito más largos y me transformo en TV con una antena. Y gente que se va de YouTube, que era recontraeditado, ustedes saben cómo son los youtubers, recontraeditados, hablando de una temática diferente cada semana, con interacción con sus seguidores por redes sociales, etcétera, se van a Twitch a ser, ya no youtubers, a ser streamers, y tener una casa stream, viven en una casa donde streamean, salen en vivo. Acá hay unos fundamentos de estos usos, una comunicación en vivo como novedad. Permítanme poner el signo de pregunta porque la televisión tiene por lo menos 80 años. Depende de qué lugar del mundo elijamos. Pero la comunicación en vivo como novedad, no sabes, el último grito de la moda es Twitch y similares, ¿no? Mixer, otros. Irme a ver a alguien en vivo. Sin música, comida, no sé, dibujando, etc. Contenidos efímeros, la idea de lo efímero, la superbrevedad, de 3 a 15 segundos. Permítanme asombrarme, que a veces nos parece mucho y lo pasamos. ¿Quién de los que están acá no pasa las historias de Instagram? O sea, la viste y la pasaste. O sea, 15 segundos es un montón. Velocidad de consumo, el escroleo y el pasar, esto que les estoy diciendo. Hay una velocidad de consumo que tiene que ver con nuestras sociedades, siempre tiene que ver con nuestras sociedades. Hay una alfabetización en múltiples tareas, esto se llama multitasking desde hace muchos años, es que podemos hacer muchas cosas a la vez. Sí, pero debemos hacer muchas cosas a la vez. ¿A quién le sirve que podamos hacer muchas cosas a la vez y que debamos hacer muchas cosas a la vez? Me pongo Violencia Rivas ahí. ¿Quién necesita que hagamos un montón de cosas a la vez? Contenidos donde median las relaciones interpersonales, y ahí le puse el signo porque es lo que más me importa. Todo el poder a las audiencias, ¿no? Se podría llamar esta charla. Es lo que más me importa. Donde median las relaciones con otros y con otras. Y ahí están los streamers, los influencers, los seguidores, los gamers,
y todos los nombres que el sujeto de la comunicación, ¿recuerdan que hace 100 años el sujeto de la comunicación era el receptor? Emisor y receptor. Ha pasado agua, ¿no? Bajo el puente. Digo, audiencias, públicos, espectadores, y ahora todo esto. Streamers, influencers, seguidores, gamers. Y un montón de cosas para pensar en este escenario. Y la fotografía, que era lo otro que les prometí. Les prometí hablar algo de fotografía. En este mundo, en este universo, ¿qué pasa? Bueno, hay espacios que son privilegiados para la fotografía. Las redes sociales, quizás Twitter un poco menos, pero Instagram, súper. Y las aplicaciones de citas. Acá traje dos, pero hay muchas más, ¿no? Que es Tinder y Happen, digo. En estas hablamos con amigos o conocidos o gente que nos sigue. Y en esta con desconocidos y desconocidas con posibilidad de ser conocidos o conocidas. La idea después es verse, ¿no? De citas son las aplicaciones. Pero va a tener implicancias en los usos, ¿no? Una cosa o la otra. Estas son narrativas. Y vamos a encontrarle el porqué, el arqué de la fotografía selfie. Digo, en este universo donde existen los emojis, los hashtags, los memes y las historias, pareciera que estamos ante unas formas comunicacionales, unos mensajes que no tienen arreglo a tiempo. Pareciera que nos encontramos con estos mensajes, con estas formas enunciativas, o como quieran llamarlo, y las debemos comprender instantáneamente. Un emoji, ¿cuánto tardamos en comprender un emoji? Nada. Un hashtag, listo. Es un régimen de indexación, un meme, etc. Estas cuestiones van a propiciar o van a ser un marco de referencia y que va a justificar la existencia de la selfie. Por ejemplo, en 2014 Ellen DeGeneres se saca esta foto. Ellen DeGeneres es una persona muy famosa en los Estados Unidos. Y en la entrega de los Oscars no tiene amigos, ¿no? También yo me saco una foto, una selfie con mis amigos y bueno, nada, nos conocemos nosotros nomás. Pero esta selfie tiene 17.000 retweets en un minuto. Es como el récord, ¿no? 2014. Y es la industria cultural que tiene 100 años, esta industria cultural. Imaginen, es el cine y la televisión poniéndole nombre a las prácticas digitales. La selfie vertical, cuando nos tomamos fotografías de lo que comemos, de nuestros amigos, de nuestra mascota, todo esto oficia en el escenario de la selfie. Vamos a contar algunas cuestiones alrededor de la fotografía en las redes sociales. Va a tener que ver con la presentación de la persona en la vida cotidiana virtual. Vamos a citar a Goffman ahí. Hay una negociación de sentido con otros jóvenes, porque hay prácticas que si las empezamos a indagar nos damos cuenta que ya existen y que se usa así y no se usa así de otra manera. Cuando entrevistas a jóvenes te enseñan cómo se usa esto. Y nada en las plataformas dice que deba ser así, ¿eh? Es cultural al 100%. El ciberactivismo utiliza las imágenes, por supuesto, ni una menos, el aborto legal ya, las movidas del K-pop. El K-pop en el mundo, los fanáticos del pop coreano, les propongo que googleen qué le hicieron a Trump, a Donald Trump, los fans del K-pop, del pop coreano. Boicotearon una manifestación, una locución. Construcción de la imagen de uno mismo, esto no es poco. En algún momento se llamó construcción de identidad, vamos a hablar de construcción de imagen nosotros, de construcción de semiología de uno mismo. Esto va a traer algunas habilidades concomitantes o a la vez. Saber editar videos, saber elegir, recortar, saber de planos. Mi generación pasó por la universidad estudiando comunicación para saber editar videos y cosas. Los pibes de 15 saben hacer esto por una necesidad que no es menor. Presentarse como persona en la vida cotidiana virtual, para nada es menor. Relacionarse con otros conocidos y desconocidos, esto que decía recién, y las historias que van a gestionar lo público, lo privado y lo íntimo. Y ahí nos metemos un cachito. Estamos terminando igual, ¿eh? Creo que estoy bien con el tiempo. Usos de la selfie. Vamos a hablar de algunas cuestiones de uso. Existe, como todos nosotros conocemos, la fotografía social, que es la de cuando nos casamos, nos graduamos, nos vamos de vacaciones, cumplimos años. Y la selfie, que puede operar ahí en esos lugares, por supuesto, pero más se utiliza para otras cosas. Mientras aquella, la social, era una fotografía del pasado que le hablaba al futuro,
O sea, en el mismo momento que tomamos esa foto, cuando nos graduamos, nos casamos o cumplimos años, es para hablarle al futuro. La fotografía selfie es la del presente que le habla al presente. Porque yo me tomo una fotografía, la debo publicar y contarle a otros que estoy haciendo eso. Mientras aquella era una fotografía documento, los franceses usan la palabra souvenir para este objeto, este recuerdo objetivado, ¿no? La otra es una fotografía efímera. ¿Por qué? Porque aquella documentaba un acontecimiento biográfico, casarse, cumplir años, recibirse, graduarse, mientras la otra construye el acontecimiento, no lo documenta, lo construye, porque es tomando una cerveza con los pibes, caminando por la calle tal, yendo a. Y por eso es la fotografía del presente continuo. Es el yendo, tomando, caminando, comiendo con la familia. Es una construcción de un acontecimiento que biográficamente no existe. Un corrimiento del umbral de la privacidad, de la intimidad, en general va a tener esto también, porque estoy mostrando algo que no estaba dentro de los cánones de lo social que lo muestre. Los baños, por ejemplo, la selfie en el baño. Nos hemos metido en los baños de mucha gente viendo selfies. O que está comiendo, le vemos el plato de comida a muchas personas con una selfie. O que se juntó con tal o con cual a tal hora, porque nos muestra que está ahora ahí. Es más, sabemos su intimidad, sabemos dónde está ahora, que no es poco. ¿Por qué encanta la selfie? ¿Por qué gusta? Por la gestión de la propia belleza, es una posible respuesta. Hay un reencuentro con el primer plano. La selfie se toma de dos maneras. Una, adelante de un espejo. Otra, con la cámara frontal del teléfono. En ambos casos, nosotros nos vemos al revés que como nos ven los demás. Vamos de nuevo. Los demás nos ven como nosotros nos veríamos en un video o en una foto que nos tomen otros. Pero nosotros nos vemos todas las mañanas en un espejo. Nosotros nos conocemos así. Nos conocemos como el del espejo. Y es al revés que como nos ven los demás. La selfie nos muestra a ese, nos muestra a esa, al que conocemos. Y ahí hay un control de nuestra propia imagen. Controlamos esa propia imagen. Después sacamos 20 y elegimos una, ¿no? No nos gustamos en general. Pero es ese o es esa que conocemos. Hay un estatuto de la belleza de los rostros en la contemporaneidad que nos permite crearnos bellos. ¿Por qué? Porque el siglo XX era para las celebrities. El siglo XX era para esas grandes estrellas. El rostro de Lagarbo, dice Barthes, en Mitologías. Le dedica un capítulo, un apartado al rostro de Greta Garbo. Dice, ese rostro esculpido, dice Barthes. Ese rostro esculpido, bello, que no tiene fundamento con quien compararse más que el de la Venus. Pierde el fundamento de compararse. Es bella como Venus. Ese estatuto bello, que en los 90 fue el de los modelos y las modelos, el mercado va a tener mucho que ver ahí, y vamos a salir a la calle y ver grandes afiches con rostros hermosos, bellos, que van a participar del estereotipo de belleza, no son bellos, participan del estereotipo de belleza imperante en su momento histórico. Eso sucede. Bueno, nosotros se nos permite, los ignotos nunca éramos bellos. El primer plano para los ignotos estaba reservado a la sospecha, no a la belleza, al DNI, al registro de conducir, a todo documento público que sospeche de nosotros, ¿no? Que se nos vean los dos ojos, un cuarto perfil, no sonrisa. Y bueno, ese reencuentro, esa gestión de la propia belleza más vale que va a estar celebrada. Por eso encanta la selfie. Por eso la constituimos. Voy a cerrar con otra cita epígrafe. Dice, las estrategias ponen sus esperanzas en la resistencia que el establecimiento de un lugar ofrece al deterioro del tiempo. Las tácticas, por su parte, ponen sus esperanzas en una hábil utilización del tiempo. Esto es Michel de Certeau. Táctica y estrategia. La táctica es del débil, la estrategia es del poderoso. El poderoso nos propone qué hacer. La cuadrícula, dice de Certeau, en donde movernos. Una teoría sociológica, ¿no? Pensémosla en las tecnologías. El mercado, el Estado y la cultura adulta operando de cómo tenemos que usar las tecnologías. Me pongo en un lugar de un joven de entre 15 y 20 años. Y la táctica es del débil. La táctica del débil es crear sentido alrededor de eso. Y las tácticas del débil no hacen caer la estructura. Las tácticas del débil no le ganan a la estrategia del poderoso, no quiebran la cuadrícula. Pero son las artes de hacer, dice de Certeau. Las artes de hacer, así se llama el capítulo. ¿Saben cómo se llama el libro? El libro ustedes saben cómo se llama el libro. Se llama
la invención de lo cotidiano. Y si haces esto, inventás lo cotidiano, que no es poco. Va por ahí. Voy a dejar de compartir. Me voy a volver a la ventana con ustedes. Ahí les veo. Veo ventanitas. Patricio me dirá cómo hice con el tiempo. Divino con el tiempo. Perfecto, sí. Muchas preguntas. A ver si hay preguntas, comentarios. Todavía no hay preguntas, pero Si quieren abrir por ahí de las canas. Si quieren abrir los micrófonos para preguntar. el micrófono, la cámara, para preguntar, para comentar, para empezar a debatir. Dígame cosas. Se entendió todo. Cuando Yo comienzo con una pregunta, Leo, si puede ser. Con una inquietud. Adelante, Pato, hable. Sí, en esto que estaba explicando muy bien de cuántas fotos nos sacamos para la selfie, por ejemplo, y somos muy detallistas con la construcción estética, cuál elegimos, cuál no, cuáles subimos, cómo varía eso según las reglas de cada red social. Para vos, ¿en qué lugar queda entonces la hegemonía y la contrahegemonía en esos procesos que hacemos en cada red social? Bien, ¿sabes qué? Acá me gusta la pregunta porque puedo invocar, citar ya aparte del equipo. Cuando hablaba de este tema, tenemos dos artículos publicados y tenemos la tesis de una compañera, Laura Magifesta, la voy a mencionar, tiene su tesis sobre imagen, identidad e instantaneidad en Instagram, donde entrevistó a muchos pibes y muchas pibas preguntándole los usos de la propia imagen y la construcción ahí. Hay una instancia quizás política o que te propones en el escenario a discutir sentido en usos que capaz que no son los de la belleza en Instagram, ¿no? Sino en el ciberactivismo, cuando te propones poner en agenda algunas temáticas que no están. Y ahí hay también dos cuestiones se me ocurren. Una tiene que ver con los cuerpos hegemónicos, ¿no? Y salir a militar otras formas de participar de la belleza. Cuando les decía recién, bueno, sí, porque son bellos, esas personas son bellas, y me tengo que retractar en el mismo momento, porque lo bello está objetivado, no es objetivo, pero está objetivado. Entonces, cuando en mi adolescencia era ser bello, Brad Pitt y Angelina Jolie, digamos, bueno, hoy también siguen siendo objetivadamente bellos, pero digo, en mi adolescencia eran como lo bello, eran quienes participan de la belleza que su momento histórico dice ser, digamos, porque hace 100 años era otra. Entonces digo, ¿cómo podés irrumpir en Instagram y en estos espacios construyendo tu propia imagen? Bueno, pretendiendo romper estos estereotipos, estas formas. Y eso sucede, ¿eh? Digo, cuando vos trabajás con jóvenes y les proponés en entrevistas que cuenten cómo construyen su imagen, qué deciden mostrar, cómo deciden mostrarse, hay conciencia de estas dimensiones y muchas veces hacen una ruptura, al contrario de relegarse, de decir, bueno, yo no participo en esos estereotipos, no formo parte de estas tres cuestiones que hay que tener, ¿no? Estos cuerpos, estos pelos, estos ojos, estas formas de mirar, etcétera, no voy y me planto ante esto de esta forma. Y hay un juego de seducción también en las historias y en diferentes formas de usar. Esa es la primera que se me ocurre, la primera que tiene que ver con una construcción estética, la otra tiene que ver con las del género, una cuestión que yo no estudio, por eso no puedo hablar mucho, pero me parece que hay un campo en donde se podría avanzar con las disidencias sexuales, sexogenéricas, ¿no? En donde aparecen como en los medios de comunicación de los 80 y los 90, digo, para hacer una referencia, no en un espacio ligado a la belleza, ligado, ¿no? A la belleza de sus cuerpos, a la belleza de sus formas de presentarse como persona en el ámbito público. Y en las redes sí los hay influencers y demás, que podrían tener un mayor protagonismo. Gracias, Leo. Falta Cheche, me parece acá que es el experto en todas las Bueno, temáticas. sí, sabe de eso, sabe de audiovisual y esas cuestiones. Claro, Cheche tenía otra actividad, así que se disculpó porque justo le estaba con... Yo tengo muchas preguntas, pero no, pensaba en relación a la pregunta que hacía Pato, que... ahí está Gonzalo. Digo esto nomás, Gonzalo, y ya estoy. Que en realidad
la pregunta iba por lo de la hegemonía, que sigue, creo que, digamos, esto dinamiza aún más ese campo en disputa que nombra la hegemonía, digamos. Sí. Pero podemos poner primera y empezar con el concepto de hegemonía. Es que, sí, dale. no sabes, que a mí me encanta es el tema, el concepto que es recontra difícil de operacionalizar, ¿no? Porque decir hegemonía, si lo tomamos con Raymond Williams, que nosotros pensamos la hegemonía de una perspectiva cultural, ¿no? Por supuesto. Claro que leemos ay, no me sale ahora, pero bueno, a Gramsci, claro que leemos. De Gramsci en adelante, pero vamos a pensar, no la hegemonía entre estados, Williams empieza de ahí, la hegemonía la podemos pensar entre estados, dice, y después te llega a decir al final del texto que es una dosis de energía. Entonces vos decís, si la hegemonía también es una dosis de energía, está en todos lados. La hegemonía es everywhere. Entonces, ¿qué sucede con estas dimensiones? Y me voy a retrotraer hace unos años, entre 2010 y 2014 me tocó escribir la tesis de doctorado. Y cuando encuentro que los jóvenes me empiezan a contar en sus usos de las tecnologías diferentes terrenos de batalla que aparecían, y lo agradecí porque uno va con muchos prejuicios al trabajo de campo. Uno va creyendo, ya sabes, que me tengo que después volver con las entrevistas a los pibes a escribirla la tesis. Y a mí me pasó una cuestión, en muchos he satisfecho mis prejuicios, por supuesto, y en otras no. Y en otras, cuando me cuentan los frentes de batalla que se abren para usar tecnologías, que parece una cosa muy común. Y la primera es mencionar al mercado, y es decir, estar siempre corriendo detrás del mercado, que ya no va más la Play 4, va la Play 5, o hay que tener tal aplicación, porque si no, ya sos viejo. A mí me han dicho en entrevistas, no, eso no se usa más, eso lo usa gente grande. ¿Cómo gente grande? Sí, viejos. ¿Cómo viejos? Y como de 25, me dijo una chica. Yo, bueno, está bien, listo, terminamos acá. Y ahí tenés una cuestión del mercado, que es como hacernos correr, pero eso en todos los órdenes de la vida, en la ropa también, digamos, en los cortes de pelo también. Después tenés el Estado, que en el momento de mi tesis era conectar igualdad, pero no solo conectar igualdad, también es la figura del docente que te permite hacer y que no. ¿Escuchás música en el aula o no? ¿Usás Google en el aula o no? ¿Los teléfonos van guardados o no? Ahí hay cierta disputa hegemónica. Estas dos son macro, ¿no? Son disputas hegemónicas con el mercado y con el Estado, nada menos. Entonces ahí podemos pensar en hegemonía, y otra que les propongo saltar de hegemonía a cierta microfísica del poder, y es cuando las disputas las tenés con los adultos que te rodean, con los padres, por ejemplo, y con otros jóvenes, intergrupal, intragrupal. Ahí viene lo que hablaba con Patricio recién, los estigmas, las formas de presentarse ante otros, que vos querés que te acepten, pertenecer, gustarles inclusive. Entonces vos tenés con tus padres, que les tenés que ceder intimidad, les tenés que ceder cierta libertad, muchas comillas, ¿no? Porque te pagan el celular, por ejemplo, te dicen que puedes hacer, que no puedes estar donde estás, y el número gratis es mamá o papá, digo, esto lo contaban, siendo que cedían esto para estilizar, para incorporar algunos usos y cosas. Y la última es con otros jóvenes, que es la más cruel. O sea, Freud lo decía en El malestar en la cultura. Quienes más nos hacen daño no son los desastres naturales, ni el propio cuerpo condenado a la decadencia y la aniquilación, sino los otros. ¿Quiénes nos hacen mal a nosotros en la vida? Los otros, y los necesitamos. Entonces los jóvenes necesitan otros jóvenes, intergrupal, y la negociación de sentido ahí es constante, todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque interviene la edad, interviene la clase. Esto es de cheto, esto es de cumbiero, esto es de... Y palabras mucho más insultantes alrededor de todo eso. Nada, disputa hegemónica es una dosis de energía, dice Williams, y está en todos lados. Gonza. ¿Qué hacen? Buenas tardes a todas, todos, todas. Estaba escuchando acá, con cámara apagada, escuchando atentamente lo que decía Leo, y pensaba cuando señalaba esto de las descargas, ¿no? Yo fui uno de los que en la primera parte de la cuarentena empecé a explorar, a ver como TikTok y a buscar y a rellenar cosas ahí, ¿no? Y es algo para observar qué sucede, cómo en estas tecnologías, plataformas, son puntos, nodos de convergencia, de articulación de posiciones políticas, ¿no? A mí me pasa que mientras scrolleo en TikTok aparecen dos formas que me llaman mucho la atención. Por un lado son las formas neoliberales, ¿no? Posiciones liberales. Tenés como
mucho antiperonismo, mucho antipopulismo, mucho me estoy yendo de afuera, ¿no? Y aparece como, además como, pero aparece como muy desdibujado, ¿no? Aparece, o sea, necesitas tener ciertas claves de lectura para decir, che, esto es claramente, Claro. nítidamente neoliberalismo, es tremendo, algunas posiciones rajan, están ahí colindantes con expresiones del fascismo, ¿no? De los negros que quieren vivir en Guernica, ¿no? Cuando sucedió lo de Guernica hace un par de semanas, era los negros quieren vivir del sueldo del Estado, y vos decís, che, y esto circula de nuevo como una superficie de inscripción, de articulación, que la verdad que es tremendo, o sea, en ese sentido cuando los miro pienso que ahí se gestiona. Creo que podríamos pensar TikTok ahora, TikTok y algunas otras, digo, he explorado un poco por ahí lo que hasta 2015 serán los foros de La Nación, ¿no? Los foros de La Nación y Clarín, que eran, si no hicieron en algún momento entrar el ejercicio de entrar a los foros, derraman sangre. O sea, literalmente derraman sangre, ¿no? Digo, se está gestando ahí como cierta preocupación que se articula en relación a TikTok. Y por otra parte tenemos Netflix, ¿no? Donde nos vienen a pasar un documental que estamos descubriendo en 2020, estamos descubriendo cómo funciona Facebook. O sea, Netflix está a la izquierda, como a explicarnos radicalmente, entonces yo decís, che, recién en 2020 necesitamos un documental que nos diga cómo está funcionando, cómo funcionan las redes sociales y cómo funciona, o sea, estar como Netflix está a la izquierda y TikTok está como muy a la derecha, ¿no? Lo pongo ahí como para pensar justamente y problematizar justamente de esto que está pasando con redes sociales, imágenes, microvideos. Eso, era un comentario tangente de algunas articulaciones que hiciste. No, es un comentario del cual podemos seguir pensando un montón de cuestiones más, hasta encontrar respuestas es lo difícil, ¿no? Uno piensa en esas dimensiones como en un país como el nuestro, Netflix se da cuenta que debe correr el umbral de las historias que cuenta y proponernos, no voy a decir progresista, no sé si la palabra es progresista, pero que estamos debatiendo cuestiones, están en la escena pública de algunas cuestiones que mucha gente está de acuerdo, digamos. Estamos pidiendo al Congreso que vote tal ley y salimos a las calles a pedirlo. Algunas las conseguimos, ¿no? Etcétera. Entonces, quizás algunas dimensiones de la industria cultural va a retomar esto y proponernos. No solamente en Argentina, porque estas historias, no sé, Nada es privado, o esta otra, la que hace el dilema social, esta la que hace referencia Gonzalo, no son argentinas, pero que tienen mucha ligazón en nuestro país porque somos adeptos a las conspiraciones, ¿no? Ahora está Carmel con María Marta García Belsunce, y en un documental no vamos a descubrir quién la mató porque hace 18 años no se sabe quién la mató, pero estamos ahí atrás creyendo que nosotros lo vamos a descubrir. Entonces tenemos esta cuestión de la conspiración en la industria cultural ya que viene formateada, que nos la presentan en un menú. ¿Por qué digo esto? Porque la diferencia de TikTok, en TikTok vamos a ver a los usuarios, y ahí nos demuestra que ha adoptado, por lo menos en el feed de Gonzalo, ha adoptado cierto uso o cierto recorte de personas, un recorte, no digo etario, porque por ahí varía en la edad, pero cierto recorte social que hace ver esta plataforma como cool para determinadas personas que tienen esas ideas. Entonces, si nos vamos a determinados lugares del país, no sé, en Capital tenemos barrios que son así enteros, que salen a la calle a cacerolear y sus improntas estéticas ya nos dicen de qué clase social pertenecen y cuáles intereses pertenecen, y bueno, podríamos estar pensando como hipótesis y después ir a ver estos perfiles y demás, si también obedece a determinadas clases sociales, ¿no? Que creen que llegaron a TikTok como lo último, como esta idea de conversión en Silverstone, ¿no? Yo uso TikTok, no uso eso, uso esto otro, porque mi gente usa esto y no usa esto otro. Esto aparece mucho en las entrevistas con los jóvenes, que este uso, Gonzalo decía, bueno, este es de negro, no, este uso es de negro cumbiero es este uso. Esto no lo hago yo. Escuchar cumbia con el celular sin auriculares en el bondi. Tenemos un trabajo escrito sobre eso y el estigma es enorme, ¿no? No, ese es un negro el que hace eso,
y de ahí hay editoriales en los medios, hay disposiciones municipales que lo prohíben, y se escuchan músicas, y hay disposiciones municipales que lo prohíben, entonces ahí van directo a hacer una censura de clase. Pensar las tecnologías con la variable de clase es remontarse a Birmingham, digo, no a los estudios culturales latinoamericanos, a aquellos, a los que valía la pena. Sí, Perdón, sí. porque también quedaban en esto lo cool, perdón, lo que pasa es que son temas tan convocantes y tenerla leo como para pensar, porque en eso cool también cómo se configura lo tecnológico, ¿no? Porque es casi, o sea, pensar más o menos para que corra TikTok tenés que tener una buena interfaz, o sea, tenés que tener un teléfono más o menos de gama media para arriba para que se corra bien, Exacto. conexión a internet, digamos, entonces, hay un lugar. Esto es como, sería como un HD o incluso lo que hace Clarín, ¿no? Porque hay una similitud. Clarín también demanda, Clarín y La Nación también te demandan ciertas competencias técnicas como para que vos puedas acceder a esos contenidos. Entonces, TikTok es casi el country de las redes sociales, por Es el decirlo de cáncer algún de modo. ¿Qué ¿Me metáfora? entendés? O sea, necesitas tener una cantidad de recursos que se están administrando y articulando ahí para que funcionen y obviamente, o sea, en el feed es cierto que como vos decías, una disposición del algoritmo para que en el feed aparezca, pero me parece que es como una cantera sumamente interesante para pensar las formas que van a adquirir el neoliberalismo en lo que viene, ¿no? Sí. Digo, Además son constructores de lo bello ligado a la ostentación. También son estos pibes y estas pibas que en el medio en que te tiran este mensaje de qué bueno que está Nueva York o París, me iría a vivir allá, hacen un coreo y son, con ropa de moda, con pelos de peluquería, con accesorios, con esos escenarios que son cocinas, livings de su casa, con ese tipo de cuestiones, en donde muestran que bailan. Y ese joven que canta y baila, que fue muy alimentado en la industria de la cultura del siglo XX, ¿no? Que es el joven o la joven Cris Morena, digamos. Cantaba, bailaba, no tenía problemas. Son pibes que no están al lado de problemáticas como en 13 razones por qué Sex Education, en otras ficciones de jóvenes ya tematizados alrededor de la violencia o de otros problemas. Esos pibes son los que se muestran, quizás bajando línea, esta que dice Gonzalo, diciendo este país es una porquería, y a estos que les hacen, estos otros tal cosa, señalando a los demás, siendo desde dónde lo hablan, ¿no? Lo hablan desde la opulencia, desde todas las necesidades satisfechas, ¿no? De un espacio de privilegio. En general vas a encontrar eso, pensando en jóvenes, ¿no? Que es el territorio que más cercano tengo para pensar. Digo, si son jóvenes, están hablando desde el exceso, desde las necesidades satisfechas, y etcétera, y que es un lugar bastante cómodo para decir estas cosas y pretender que otro mundo es mejor que el que vivimos y ellos no van a hacer nada para ver por eso, pues tampoco van a salir a la calle a pedir otra cosa, ¿no? Sí, ahí tenés otra pregunta, Leo. Acá, Leo, ¿yo querés? No, como vos quieras. O usted, Patricio, que es el conductor del evento. Como quieras. Bueno, Guillermo Carpín te pregunta, Leo, si crees que el streaming de productos culturales tradicionales, obras escénicas, recitales musicales, que la pandemia popularizó, puede considerarse o estudiarse como un nuevo género, o se parte en algo ya estudiado. Escuchen esto que es como, digo, parece que a Guillermo le hizo una conferencia, le dije, pregúntame esto, Guillermo, por favor, porque resulta que me toca dictar una materia en la maestría en comunicación digital audiovisual, que se titula Pantallas y nuevos escenarios, y es una materia muy dinámica, no es que agarro las clases del año pasado y damos las clases, no, tengo que ver qué está sucediendo, porque estamos detrás de estas cuestiones, ¿no? De pantallas y nuevos escenarios, ya lo dice el título. Entonces, la clase número 7, que fue ayer, que la subimos ayer, se titula Las narrativas del aislamiento. Imagínate, esa clase no existía el año pasado, por supuesto. Entonces es una búsqueda de qué se estuvo produciendo en términos audiovisuales y hemos encontrado películas, una película argentina que se llama Murciélagos, que está subvencionada por Amnesty Internacional. Tenemos series web, una se llama Terapia en Cuarentena, la otra se llama Historias Virales, la otra se llama Adentro,
algunas terapia en cuarentena es de contar, ¿no? Después tenemos cortometrajes, algunos que incluso ya han sido seleccionados y galardonados en otros países, en festivales de cortometrajes realizados durante cuarentenas y aislamientos. O sea, imagínense el dinamismo de esto. ¿Qué nos interesa? Además de que sin protocolos para la producción, porque no podían juntarse directores, realizadores, actores y actrices, se han realizado, nos interesa la narrativa, la dinámica. Esta narrativa, la que estamos utilizando nosotros ahora, esta mirada a cámara de un Zoom o de un Google Meet, que puede tener interferencias, que se puede cortar, que tiene esta dinámica, que algunos cierran sus cámaras y otros no, que hablamos a la vez, que nos muteamos, que hay palabras clave que utilizamos, aparecen estas diégesis, aparecen estas historias. Una es de una psicóloga que atiende pacientes, la otra es de amigos que se juntan a contarse cosas porque no se pueden ver en lo presencial. Lo interesante es la pantalla vertical, la interpelación de la mirada a cámara, las nuevas estéticas. Hay estéticas que vienen para quedarse porque marcan la enunciación, esto que recién citábamos a Cassetti, podemos citar a Bettetini, a otros autores con las modalidades enunciativas, y pensar cómo se marca la enunciación con estas formas que en las series sucede. Vieron que en House of Cards, Underwood nos mira a la pantalla, nos mira, y ahí generamos cierta empatía, cierta ligazón, y también vemos sus chats de WhatsApp, los vemos en la pantalla. Estas marcas de la enunciación se van naturalizando en formatos como los realizados durante la pandemia y el aislamiento, porque deben recurrir a diferentes propiedades del lenguaje, para no decir recursos de nuevo, deben recurrir a propiedades del lenguaje audiovisual propias que están por ahí dando vueltas y las incorporan. Entonces esto que dice Guillermo, si estas obras tradicionales van a tener su correlato, que no sabemos si viene para quedarse o no, eso no sabemos, pero ya existe. Que sí las hay, sí hay, está relevado, nosotros hemos publicado algo sobre eso ya. Gracias, Leo. Me hiciste acordar mucho a bueno, los temas de discusión que tuvimos en una de las comisiones con Ale Cedrelli durante el encuentro de cátedras de lenguaje que coordinaste. Hace poquito. Claro, justamente como Ale comentaba que faltaba el cuerpo, faltaban las emociones, había que hacer mucha contención en las nuevas modalidades de clases docentes puramente virtuales. Imagínate, le dije a los chicos este cuatrimestre, el primer día de clases, les digo, lo conté porque no lo pude hacer, pero el primer día de clase uno llega y ve cuántos mates hay en el aula. Yo veo que hay 4 mates, o hay 5 mates, y digo, bueno, voy a tomar mucho mate, con muchas hierbas diferentes, ¿viste? Es como un desastre, pero no importa. Y eso se perdió todo este año, y encima vamos a volver y no va a estar. No se puede compartir ahora. Eso falta, lo que dice Pato, eso falta. La verdad que falta mucho. Natalio te consulta, Leo, en relación con la hegemonía y la pertenencia de grupos. Recordó el caso de del grupo Guachiturros. Los Guachiturros, que son una determinada marca, y fueron pagados por la marca para que dejen de usarlo. Es la conversión al revés, Natalio. ¿Vieron el concepto de conversión, que estoy muy insistente con eso? Es el último para domesticar la tecnología, según Silverstone. Es salir a la vida a decirle a los demás, yo uso esto. A veces se da en automóviles. Yo pongo el ejemplo en general del Volkswagen Gol, el club del Volkswagen Gol. Y salís a juntarte con otros que tienen Volkswagen Gol y se miran los autos y dicen, qué lindo tu auto. Sí, lo pintaste. ¿No? ¿Cuántos kilómetros tiene? Así un montón de tipos mirándose los autos, con todas las connotaciones que eso tiene, ¿no? Es convertir en estatus social, en pertenencia, en prestigio, un uso de la tecnología. ¿Qué le pasa a los guachiturros? Quieren salir a la vida a bailar y a cantar y osan tener el cocodrilito acá. Entonces viene la empresa y le dice que es una contrapublicidad y le viene el canje para que la dejen de usar. Tiene una raíz un poquito más interesante la existencia de guachiturros. Después de principios de los 2000, cuando nacen la cumbia rocha, esta cumbia de los pibes chorros, esta cumbia de denuncia y testimonial del momento histórico que les toca vivir, ¿no? Una cumbia que va a hablar de cartoneo, de delincuencia, de esta cosa de habitar la calle, de la carencia, etcétera. Una cumbia muy testimonial, lo que fue el rock en los 70, ¿no? Es la cumbia para el 2001, hay trabajo sobre esto. Se van a despegar otros cumbieros, se van a despegar de esto, no quieren ser esto, quieren ser unos cumbieros cool. Estos, les van a decir, estos son unos giles que quieren ser chetos.
Esto van a decir, estos son unos giles que quieren dar miedo. Entonces, se dividen entre turros y rochos. Los rochos, estigma por emblema. Me decís que soy un rocho, que te voy a robar, que soy violento, que soy... Y esto es Telenoche y los programas de la noche diciendo que en el conurbano, donde vivo yo, no se puede salir a la calle, ¿no? ¿Es eso? Bueno, tanto me decís eso que saco una banda de cumbia que se llame Los Pibes Chorros. Y sí, teneme miedo, si me ves, cruzá de calle. Porque es mi lugar en la sociedad. Estigma por emblema. En cambio, los turros son los que se van a poner otra ropa, no se van a poner la ropa de... Hablando con pibes, ¿no? En esa época, bien 2011, 2012 también, esta división da que el rocho utilizaba la visera doblada y el turro la usaba recta, y otras configuraciones estéticas como la ropa deportiva. En cambio, aquel otro, parecerse al cheto era ponerse la Lacoste, y le vino esto. Bueno, ahí también Bea estaba comentando, la querida Bea, cómo los estudiantes y también los profes suelen llevar las marcas del streaming al mundo académico. Llevan las marcas del streaming al mundo académico, los exámenes o clases por videoconferencia, por ejemplo. Bueno, esta dinámica, este año la tuvimos que utilizar todos y todas, digamos, ¿no? Es una cuestión que nuestro rector en la Universidad de Quilmes nos dice, no estamos dando clases virtuales, estamos dando clases de emergencia. No es lo mismo. Y es interesante porque en nuestra universidad existe la universidad virtual hace muchos años. Entonces, muchos de nosotros damos también una materia virtual en una carrera virtual. Es decir, estudiantes que eligieron cursar virtual. Están en cualquier parte del país o del mundo y deciden anotarse en tal universidad y saben que se tienen como que generar una propia disciplina porque es asincrónico. Entonces la clase la subimos el jueves y vos si querés dedicar el viernes, el sábado, el domingo, cuando quieras, le tenés que dedicar, pero te buscas tu espacio, que sea el domingo a la tarde, y lo haces las tareas y lees y qué sé yo. Ese estudiante firmó con nosotros un pacto de lectura, digamos, que es, voy a cumplir en mi tiempo, en mis momentos, y ustedes también van a cumplir. Por eso, esa es educación virtual para nosotros, las que estamos acostumbradas, a la que damos clases hace muchos años, y sabemos que contamos con estos estudiantes que no se les corta, que tienen acceso a Internet, porque si no, no se hubieran inscrito en una carrera de Internet, digo, tienen todos los materiales a mano, y eventualmente pautamos, porque las carreras son asincrónicas, pautamos un encuentro sincrónico, que no hace falta que estén todos, porque no eran las reglas del juego. Entonces, la que estamos haciendo ahora, que es una educación de emergencia, es un enorme pacto con los estudiantes. Vieron que nos podemos enojar porque apagan la cámara, pero no le podemos exigir que enciendan la cámara. Pueden no tener cámara, inclusive. Entonces, vos, y están los memes que dicen, bueno, cállense que voy a hablar, el profe en el aula, por favor hablen en estas formas. Y vos tenés el 5% que te ayudan y te hablan, y les dejás que hablen, ¿viste? Das el espacio y hablen, y algunas dinámicas, pero van a tener que ver con los profes, no con cada uno. Si te armás el cronograma y propones que en 2 clases presentan grupos, presentan ellos, los conociste a todos en definitiva, aunque sea la voz, ¿no? Pero bueno, te armás, en tales 2 encuentros ustedes van a presentar el trabajo práctico y demás. Pero esto de llevar la lógica del streaming a la videoconferencia, si la supimos capitalizar, estaría bueno, digamos, porque son los pibes alfabetizados en la imagen de sí mismos, en contarnos la imagen de sí mismos. Lo que pasa es que lo mío venía justamente por esto último que vos estás planteando, de en estas instancias donde justamente estamos en los coloquios finales, entonces nos encontramos y les vemos las caras que durante el cuatrimestre podían no estar, no importaba, pero ahora los vemos. Y entonces lo interesante, por eso lo relacionaba con esto que se viene planteando, con varios de los temas que se vienen planteando, porque hoy, por ejemplo, hace nada más un par de horas, uno de los chicos había puesto una sábana atrás para organizar su espacio. Y claro, ayer tomamos a un grupo que estaban en el kiosco, porque evidentemente trabajan en un kiosco, en el medio del examen la llamaba a la mamá para que vaya a atender, y uno dice, pobre este pibe en estas condiciones está rindiendo un examen. Pero más allá de eso, otros que nos muestran todo el aparato gamer que tiene, el micrófono, super auriculares, que nosotros
O te dicen, profe, es que yo solo me conecto con el celular. Yo también. Yo, de hecho, en este momento me estoy conectando con una tablet, por eso tengo una doble pantalla, porque estoy conectada con la computadora para poder leer el chat y estoy con una tablet, porque no tengo cámara en mi computadora. Y Claro. ellos dicen, ¿cómo que no tienes? No, no tengo. Pero te quiero decir, lo que vimos en esto de armar el escenario, en muchos casos, e incluso distinguirse entre ellos, por eso digo que se linkea con esto, distinguirse entre ellos por lo que pueden mostrar, por el equipo que pueden mostrar, las sillas que pueden mostrar. Totalmente. Es muy loco porque era algo que nosotros no nos imaginamos que nos íbamos a encontrar ahora con esta situación, o sea, qué sé yo, nosotros no le damos tanta importancia a eso, quienes estamos en los equipos docentes. Sin embargo, digo, claro, porque ellos vienen de la cultura del streaming. Entonces, por eso lo planteaba. Sí, dos cosas. Una tiene que ver también con la pelota en nuestro lugar. Hemos visto en este tiempo, no solo en clases, sino en presentaciones de libros, en congresos y en grandes conferencias, a los popes y los no tan popes con la biblioteca atrás, ¿no? Esto de solamente puedo poner la cámara donde atrás hay una biblioteca. Es esta idea de mostrarme en la constitución de mí mismo como un sujeto intelectual. Digo, ya Barthes en 1961, cuando escribió el mensaje fotográfico con los siete procedimientos de connotación, uno era la pose, el esteticismo, bueno, ustedes los conocen, uno eran los objetos. Entonces digo, posicionarse con objetos. Yo libros, ¿viste? Yo libros. Y los pibes con una manera mucho más cool, hemos usado la palabra cool acá, mucho más canchera, bien 90, canchera, mucho más, gustable para los demás, va a tener que ver con mostrar tecnologías. Entonces vos tenés el pibe que tiene el micrófono, que tiene los super auriculares y demás, o que tiene consumos a la vez, digo, ¿no? Que están tomando algo a la vez, están con el vasito, me ha pasado, con el vasito del café, de la cafetería, digamos. Fueron 5 minutos antes buscar un café. Y entonces tenés esas dimensiones, además de que, bueno, también nosotros, ¿viste? Me pongo una remera presentable, digo, también hay quienes buscan presentarse, por eso ponerse el cuello, ¿viste? No sabes si tengo un jogging abajo, pero yo tengo camisa, ¿viste? Tengo cuello arriba. Entonces, esas dimensiones nos ha llevado a que nos construyamos para esta ventanita, para mostrarnos de esta manera que es tan efímera, ¿no? Dentro de un rato cortamos y cada uno hace 2 pasos y está en la cocina cocinando, es una locura. Pero bueno, veremos, yo tengo solamente preguntas para esto, y seguir relatando lo que estás diciendo vos, solamente preguntas que es, ¿cuánto de esto va a quedar? ¿Cuánto de esto va a quedar para bien o para mal? El año que viene, ponele. Sí, Leo y Bea, y después tenemos también, lamentablemente, los casos contrarios a lo que estaba comentando Bea, de chicos y chicas que si nos pueden mostrar en las cámaras su presencia, le están prestando atención, como nos recuerda Víctor acá en el chat, y no se les toma asistencia o se los echa de la clase, hubo un caso muy eso feo. tiene de eso. Sí, bueno, lo que les decía al principio, si nosotros concebimos con que salimos a virtualizar un curso en 2 semanas y después nos quedamos todo el año, no podemos pedir nada, no podemos pretender nada de eso. Es más, podríamos tener estudiantes que nos digan que no tienen ni conexión ni computadora. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Ahí qué expulsa? ¿La expulsa de la universidad directamente? ¿Le quita el derecho humano a la educación, digamos? O sea, no han elegido cursar con nosotros de manera virtual por pantallitas y ventanitas, estos chicos. Estamos todos de acuerdo. Yo me enojo, digamos, estamos todos... No, claro, eso ya tiene que ver con las burocracias de cada universidad, cada facultad, cómo lo fue manejando y delegando o no responsabilidades. También hemos transitado 4 años de un gobierno que ha coartado el programa Conectar Igualdad. Tendríamos 4 años de computadoras, ¿no? Que el programa Conectar Igualdad hasta 2015 había entregado 5,5 millones de computadoras. 5,5 millones de computadoras es una brutalidad. O sea, Uruguay, para completar el país, necesitó 510.000. 5,5 millones. Imagínense 4 años más con estudiantes que se graduaban y que ingresaban a la escuela secundaria con computadoras, serían nuestros estudiantes ahora con computadoras. Ahí Débora te pregunta, Leo, por el derecho a la intimidad, que claramente lo
Lo tienen todos los Por estudiantes. supuesto. Derecho a la desconexión se usa ahora, viste que inclusive vieron que nuestros reclamos docentes, gremiales, incluyen entre todas las cuestiones que reclamamos ante la coyuntura y salariales, etcétera, uno es el derecho a la desconexión. Esto de que estamos a cualquier hora para tener reuniones, o etcétera. Yo no sé si les sucedió, pero hemos tomado los feriados para tener reuniones que son de gestión a veces, no involucramos a los estudiantes, pero a veces es feriado y tal día a la tarde es el único día que nos podemos juntar y también de nada. Eso va a tener que ver con el derecho a la desconexión, y el derecho a la intimidad viene de la mano con esta posibilidad de no mostrarnos o no salir a tener que hablar en un momento en que no queremos o no podemos, porque por supuesto que nuestros estudiantes vamos a suponer que en su mayoría, por su edad y demás, no viven solos, vamos a suponerlo, digamos. Es un estudio para eso, pero suponemos que viven con su familia, con sus padres, etcétera, y quizás tampoco tengan un espacio para ellos mismos, solos, digamos, pueden tener hermanos, etcétera. No podemos determinar esa cuestión que tiene que ver con lo que dice ahora el derecho a la intimidad. Tiene mucho que ver. Y acá María también trae un punto muy interesante, Leo, que te consulta, así como a lo largo del tiempo ha cambiado el estereotipo de belleza, sí, también se está desplazando lo que se considera íntimo. Eso desaparece, se desplaza, ¿a dónde va? Mira, es interesante, y en el campo de las ciencias sociales siempre trabajamos con coyuntura y con caso, siempre. No podría tener una respuesta generalizadora de esto. Puedo referirme a la tesis que he mencionado de nuestra compañera Laura, que habló con jóvenes y qué muestran y qué no muestran, y por qué muestran eso, por qué no muestran eso, y a una tesis que me tocó escribir a mí hace muchos años, 2014, Otro Mundo, ¿no? Y ahí vos podías ver que hay cuestiones que no la toman como privado o íntimo, que es mostrar su casa, por ejemplo. Las casas no parecen ser privado o íntimo, aún el baño, como les decía como chiste recién, aún el baño, la selfie era en el baño, las primeras selfies con los dedos en B. Digo, aún así mostrar la casa o mostrar qué van a comer no parecía lo íntimo, ¿no? Y después tenés algunas dimensiones ya que tienen que ver con el propio cuerpo, con cuestiones que tienen que ver con la seducción, con lo erotizante y demás, que van a esconderse en mejores amigos, que ya eligen a quién mostrárselo, ¿no? Te van a contar que en determinadas secciones de su espacio, y no lo pueden ver todos, van a mostrar algo más. Y pueden ser algunos consumos, digo, están bebiendo alcohol, fumando su porro, no sé, cosas así que no se lo muestra a todo el mundo, o con una ropa menos, digo, eso se muestra en otros espacios. Ahí hay una conciencia de que eso pertenece a lo privado o a lo íntimo. Después, decía Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué es público, qué es privado, qué es íntimo para cada uno de los que estamos acá? Va a ser diferente en qué mostramos en nuestras redes, ¿no? Mostramos nuestra familia, nuestros amigos, lo que vamos a comer dentro de un rato, lo que hicimos, haciendo deporte, las vacaciones, tirados en la playa. Para algunos de ustedes, para muchos de los que estamos acá, eso es íntimo. Para otros es público. Sucede en el espacio público inclusive, entonces lo puedo trasladar a las pantallas. Es una pregunta recontra importante para las ciencias sociales en general, para la comunicación en particular, que creo se responde, como casi siempre, en la coyuntura con un corpus, ¿no? Yendo a ver jóvenes de tal edad y en tal lugar, ¿no? Porque debe ser diferente en diferentes espacios de la Argentina o del mundo inclusive, ¿no? Leo, yo tengo un montón de preguntas, pero no da, ¿viste? Y yo también quiero, o sea, por ejemplo, a medida que ibas hablando, se me venía todas las preguntas sobre trilladas, pero que siguen teniendo, bueno, se reconfigura como la idea de jóvenes, que es tu campo, el concepto de jóvenes. El concepto de audiencias y de público. Me encanta todo eso, sí. Te digo todo lo que te después voy a elegir, ¿viste? Porque es demasiado en realidad, porque son cosas que parece que ya, pero es como que se siguen recordando en términos conceptuales. En el caso de la selfie, pensé en qué pasaba con el concepto de autobiografía, por ejemplo, y de, bueno, estas figuraciones o retóricas del yo, en qué lugar está en tu campo específico de estudios. Pensé un montón de cosas
pero no quiero que te vayas, porque ya estamos como ahí al cierre, pero en un momento quiero que me comentes un poco más de tu libro de series web. Dale. Porque, a ver, básicamente mi pregunta vendría a ser, vos hablaste de las estéticas, fuiste como ahí punteando cosas, Acá lo tengo limpio. las estéticas, pero nos quedó como o al menos a mí, ¿qué pasa en Argentina? De esas primeras series y qué es lo que viene se recupera de alguna manera en Argentina. Bien, les cuento sobre el librito, que tengo uno a mano acá, y algunas cuestiones específicamente de este caso. Cuando nosotros nos encontramos que era un objeto a estudiar, fue hace unos años cuando nos dimos cuenta que se estaba constituyendo lentamente como industria cultural autónoma. Es decir, había 3 dimensiones que nos interesaban. Nos dimos cuenta que había pantallas donde ir a buscarlas, es decir, hay plataformas donde ir a ver series web. O sea, no es cine, no es televisión, y no es el streaming de Netflix, que se parece mucho a la televisión. Sino eran unas ficciones breves, entre 5 y 10 minutos, de 5 a 10 capítulos, con una estética propia, otra cosa. Entonces vos decís, ¿la emparentás con qué? Con todas las dinámicas de internet y telefonía. Digo, tiene que ver con el meme, tiene que ver con la selfie, tiene que ver con el tweet, tiene que ver con lo efímero, con lo breve. Digo, no tardó en llegar una forma de ficción y documental a las nuevas pantallas, a los nuevos medios. Como cada medio tuvo su forma de ficción, la novela, la película, la telenovela, la sitcom, el radioteatro, digo, cada medio tuvo su forma de ficción, bueno, la internet o las redes sociales y las aplicaciones tienen la serie web, la serie corta, que es bien propia de eso. Entonces dijimos, bueno, para recortarlo, para hacer un estudio que pueda avanzar, decidimos que fuera en Argentina. Recortamos 2008, donde pusimos el umbral a las primeras series web, y llegamos a 2018 para ver sus primeros 10 años. Encontramos cierta evolución, si me permiten la palabra, una producción no masiva, pero de 231 series, es lo que podemos sistematizar, va creciendo con los años, y hacia 2013 y 2014, 3 espacios. Las pantallas que las programan, donde se pueden ver, Un3, Cinear, Contar, FWTV y algunos otros. Las convocatorias que las financian, algunas ligadas al Estado, el INCA, el Fondo Nacional de las Artes, las provincias, Espacio Santafesino, Córdoba también, en Mendoza también, digo, hay espacios y lugares por las secretarías de cultura que financian serie web específicamente, no solo audiovisual en general. Y la tercera dimensión, la crítica y las premiaciones, los festivales. Hay festivales de serie web en el mundo. Sí los hay muchos, hay una treintena de festivales. Hay uno en Buenos Aires, el más conocido de Latinoamérica es el de Buenos Aires, se hace desde 2015. Entonces tenemos 2 preguntas ahí, si hay pantallas, si hay convocatorias que las financian, hay cierto modelo de negocio, si hay también una crítica y festivales que las reconocen y las premian, hay una incipiente industria. Y si hay industria, hay 2 preguntas que se abren. Una por la narrativa, la forma de contar, que tenía estas características que les dije, la brevedad, la escala de planos más corta, los colores más claros, abundancia de mirada a cámara, deficiencia de videografía, ese tipo de cosas que no se pueden ver en una pantalla de 7 pulgadas, 6 pulgadas. Y la otra pregunta es por su constitución como industria cultural. Si no corta entrada como el cine y no vende publicidad como la televisión, ¿cómo se sustenta? Entonces hay una exploración que el libro hace, que es buscar estas 2 grandes preguntas, por la identidad audiovisual y por la industria cultural. Y en Argentina para poder dar una respuesta, ¿no? Es un fenómeno a escala mundial como todos los fenómenos de Internet, ¿no? Ahí, te hice la respuesta corta. Resumen, sí, hiciste el resumen del libro, muy bien. ¿Hay más preguntas ahí o comentarios? No sé, Patricio. Sí, ¿Cuál es en el mundo? Dice Celeste, claro. Sí, el primer comentario es Celeste. Si Celeste te consulta si es cierto que en Europa se usan las redes sociales de otra manera. Pues tengo entendido que en otros países. Mira, hay muchas cosas para decir y ¿sabes qué podemos linkear? Todas las preguntas que son amplias, pero vienen al caso de Cleo, como la juventud, el concepto de juventud. Este es otro río de tinta, ¿no? Dificilísimo buscar
en un estado de la cuestión juventud, porque hay juventud y esto, juventud y esto, juventud y esto otro. Entonces, cuando nosotros nos metemos a buscar juventud y tecnologías, históricamente, ¿no? Digo, juventud y usos de las tecnologías, ahí acortamos un poco, te vas a encontrar que, como siempre, como categoría social y cultural, histórica, va a ser diferente algunos usos en determinados lugares. Porque yo les dije que recién, que en Argentina, por ejemplo, muchos usos de las tecnologías nacieron en los márgenes del mercado, nacieron en el piratismo, en eso de prestarnos, compartirnos, ir a buscar, descargar. Bueno, hay lugares, en Alemania, Japón, está sumamente penado este tipo de prácticas. Llegás a Alemania y si descargas algo, te preguntan, ¿sos argentino? Sí, bueno, no descargues nada, porque saben que acá nosotros por ahí hacemos eso, y es como una manera mucho más laxa. Bueno, no descargues nada porque llega una multa a fin de mes por abajo de la puerta, como llega a pasar un semáforo en rojo, digo. Llega. Y en Japón ni siquiera te deja conectar, digo, hay algo que lo detecta previamente. Entonces vos tenés ahí algunas prácticas que no se pueden hacer. Algunas otras cuestiones que son mucho más culturales que medidas por el mercado, que tienen que ver con las dinámicas con la cultura adulta, con los padres, con la escuela, qué se permite y qué no se permite. Tenemos clases por celular hace muchos años en países como Suecia, por ejemplo, que las consignas van por celular. Ese tipo de cosas que, para hacérselos de avanzada también, no es que es mejor eso. Mando la consigna por celular, te las dicto, es lo mismo, digamos. Pero entonces, para hacérselos de avanzada, es incorporar ese aparato que está ahí, incorporarlo a la dinámica. Ese guiño es. Entonces hay algunas cuestiones, depende de cómo lo queramos ver. Si lo queremos ver en usos de comunicación, en usos de relaciones interpersonales con otros jóvenes, en usos con la escuela, en usos de entretenimiento, de información, fake news, por ejemplo, en lugares donde está legislado, donde no se puede, donde se bloquean determinadas informaciones que están chequeadas, etcétera, y en otros lugares no, decimos cualquier verdura, ¿no? Entonces también va a dialogar con cuánto usamos y cómo utilizan los jóvenes de ese territorio la tecnología. Lo que estás diciendo de la fake news no me lo imaginaría acá, esos mecanismos de bloquear. No me lo imagino. Hay cierto autoalfabetización que te propone Facebook. Facebook, si entramos ahora y buscamos la solapa donde nos dice qué deberíamos hacer, te dice, bueno, desconfía de los titulares. Facebook sabe, entiende, la plataforma, que ellos no producen contenido. Nosotros producimos contenido. Subimos una foto, un esto, un otro, subimos enlaces. Muchos enlaces a otras cosas que nos gustaron. Y noticias. Entonces, lo que te procura es que sepas leer esas noticias, te propone. Bueno, lee los enlaces. Si te interesó mucho una noticia, cotejala en otro medio, para que no sea que salió en un medio solo, puede ser mentira. Que la fotografía sea de lo que dice ser y no una fotografía de hace 5 años. Que sea en el medio que vos creés que estás leyendo, que la fecha sea de ahora, porque vieron que vivimos contando noticias que fueron hace 3 años y las decimos como novedad. Eso en las redes te lo dicen, pero es una autodisciplina, digamos. Si yo subo algo que no cumple algo de eso, no me lo va a bajar. Me va a bajar otras cuestiones, violencia, desnudez, etcétera, ¿no? Otras cuestiones que hieran algunas dimensiones morales, etcétera. Pero no me va a bajar noticias falsas, una red social en Argentina, por lo menos. Sí, y la última consulta que también te hace Celeste, Leo. Celeste comenta que trabaja la autorrepresentación con jóvenes de una escuela intercultural bilingüe y que siempre hablan de las formas en que se muestran y quieren saber si esas formas son imposiciones de las aplicaciones. Una nota. Los jóvenes tenemos clases por WhatsApp porque falta de recursos. Bueno, bien, todo eso. Eso habría que estudiarlo, ver cuáles de las configuraciones que ellos realizan están impuestas en esa plataforma y cuáles no. Cuando recién salió Instagram, todos estábamos en sepia, estábamos así en amarillito, porque estaba bueno parecer de los 80. Vieron que Instagram aparece en el escenario cultural como una tecnología de la nostalgia, ¿no? Trayendo la idea de Polaroid, con una foto cuadrada, digamos, instantánea, y con un dejo de antigüedad con el filtro sepia. Entonces ahí había una cierta determinación, me permito decir determinación de la tecnología para que la usemos de esa manera. Entonces todos nosotros, o muchos de nosotros, estábamos contándonos de esa manera. Después los usos dijeron que, nada, había que salir de ahí y usar otra cosa. Hoy los jóvenes no están todos en esos colores. Pero digo, habría que ver cuáles cuestiones están determinadas por la tecnología y cuáles socialmente. Cuando salió Fotolog, ¿no? Y algunos pibes fueron floggers, digo, nada en la plataforma decía que debías tomarte una fotografía con un flequillo así o asá, con un pantalón de colores, bailando una coreografía, y que la foto te la tomes vos mismo.
Todo eso fue una dimensión cultural de Fotolog. Porque Fotolog era una plataforma para subir 2 fotos por día. Entonces, la pregunta es ¿cuánto determinaba Fotolog la existencia de los bloggers? 0. Es un fenómeno cultural. ¿Cuánto determinó YouTube la existencia de los youtubers? Me permito decir que muy poco, porque es una plataforma para subir videos breves, punto. Tengo una cámara. Y que hayan irrumpido jóvenes con mirada a cámara, con un discurso cercano al stand-up, dirigido a otros jóvenes, hablando de problemáticas juveniles, súper editado, ¿no? Con diferentes recortes, etc., no está determinado por YouTube. Pues YouTube lo incorpora como mercancía, pero no estaba determinado en el primer momento. Entonces, en general, desde una perspectiva culturalista, desde la que trabajo, no voy a entender en primera instancia que las tecnologías impongan usos, sino al revés. Buenísimo, yo creo que estamos llegando al cierre. Muy bien. Me parece, ¿no? No, como ustedes quieran, ¿eh? No sé si hay alguna otra consulta, pregunta, comentario. Gracias. Gracias, Celeste. Estamos súper contentos con vos. Leo, esperemos que siga, pero bueno, tiene que tener un final previo. Creo que ya lo exprimimos bastante al pobre Leo, bastante. Sí, me encanta, no hay problema. Quería decirles que, bueno, ahora Carlos va a hacer ahí como un cierre, y mientras suele suceder que hacemos el cierre, y cuando estamos haciendo el cierre, surgen preguntas, aparecen más preguntas. Quería decirles a todos que están cursando y que están inscriptos y que están en el aula virtual de la UNE, que ya están subidas las consignas, hay como 3 posibilidades para el trabajo final, que es algo muy sencillo, ya saben que es un curso de actualización, no es de posgrado, y por el otro lado, si tienen algún inconveniente con la plataforma, no les llegó, o no pueden ingresar, cualquier cosa, el mail oficial del seminario. Y otra cosa que quiero comentar antes de que empiecen a irse, es que ahí está Miguel Almirón, seguramente estás conectado, Miguel. Sí, estoy conectado. Hola, Miguel. El encuentro, los presento Miguel, Leo. Miguel va a estar a cargo del próximo módulo. Qué bueno. Está concursando, tiene un concurso justo el viernes. Hemos decidido que vamos a pasar el encuentro para el sábado, el sábado 20, el que estaba previsto para el viernes 27, va a ser el sábado 28 a las 11 horas, y también es mejor para Miguel, que está en Francia, y el horario ahora es como medianoche, entonces... Mira, bueno, gracias Miguel por estar ahora con nosotros, ¿no? Hasta ahora. Gracias a vos, estuvo magnífico tu charla. Muchas gracias. Además con frío, ¿viste? Yo estoy acá con el tereré, ¿viste? Muy corriente. Claro, 20 grados nosotros. Así que bueno, eso, igual les va a llegar todo, esto les comento, pero les va a llegar todo por mail, todo con el flyer, con todo. Así que bueno, pero quería comentarles esas 2 cuestiones. Bueno, Carlos, te escuchamos. Que es otro Pato, pero le decimos Carlos acá para que no se nos confunda con Pato 1. Yo soy Pato, que no soy Patricia. No, él es el Pato original. Yo soy una vil copia. Sí. Bueno, en primer lugar le quiero felicitar a Leo, porque la verdad que las 2 o 3 charlas que escuché de él son muy didácticas, son muy amenas, mezcla muy en buenas dosis la teoría con los ejemplos que son de nuestra vida cotidiana, entonces nos acerca más a las cuestiones que él estudia y trabaja. Yo voy a tratar de ser muy breve y algunas cosas que he punteado mencionar. Me interesó, digamos, sobre todo cómo él articula esto que voy a usar una frase o un título que no es mío, obviamente, que es la
reproductibilidad técnica, ¿no es cierto?, de la imagen, parafraseando a Benjamin, ¿no? Es digamos, es un mito de la modernidad a mi criterio, ¿no es cierto? Y que ya hace más del siglo XIX, ¿no es cierto?, que surge esa posibilidad, se ha metido en nuestras vidas cotidianas, ¿no es cierto?, desde la complejidad de lo que era tener una imagen de uno mismo a fines del siglo XIX, a la sencillez y facilidad, entre comillas, digamos, de tener hoy un aparato smartphone o teléfono con cámara y tomarnos una selfie, ¿no es cierto? Este tema que... Entonces, esa cuestión, digamos, asume, digamos, Leonardo, las narrativas en base a eso. Por eso yo quiero decir, digamos, parafraseando también, pero en el terreno de la música, a una banda muy conocida por todos, que es Los Redonditos de Ricota, dice, y me parece que se podría resumir que toda imagen es política, ¿no? Toda imagen o todo video es político, ¿no? Entonces, porque forma parte de una industria cultural que se resignifica todo el tiempo desde que la estudiaron allá por los años 30 en Alemania, Adorno, Horkheimer, que fueron también nombrados, ¿no es cierto?, en la charla de Leo, y me gustó mucho ese marco teórico que muestra al principio, donde habla un poco de la dimensión instrumental, que está en la línea positivista, ¿no es cierto?, sociedad de la información, sociedad del conocimiento, la brecha digital y todo lo relacionado a esos conceptos, y la dimensión social y cultural, digamos ya en el tiempo más acá, de los estudios culturales, de la escuela Birmingham, que miran un poco más allá, digamos, de esta cuestión instrumental y introducen en el análisis de lo visual, digamos, desde la perspectiva de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, de la sociología, de la antropología, de la comunicación, de la ciencia política, esas dimensiones justamente, las dimensiones políticas, económicas, culturales y sociales que tienen la imagen en nuestra vida, ¿no? Y eso lo relaciono con esta relación que él establece en los usos, ¿no es cierto? Cómo los usos van configurándose, en algunos casos de forma amateur, desde los bordes de la periferia, como él dice, y después el mercado se los apropia y los rearma, los resignifica para, digamos, vendernos ese servicio, ¿no es cierto? O esa posibilidad, ese entretenimiento, todo esto que está relacionado, ¿no es cierto?, a las series, esto que todos estamos siempre analizando, ¿no es cierto? Y bueno, y constituye una marca cultural de época, ¿no es cierto?, de nuestra vida contemporánea, que ya desde que los dispositivos tecnológicos empezaron esta evolución cada vez más rápida y con toda esta lógica, digamos, liberal o neoliberal de la obsolescencia programada, allá por los años 80 y 90. ¿Quién no se acuerda, ¿no es cierto?, de la Commodore 64, que nos parecía, bueno, yo que tengo más o menos, fui adolescente en esa época, en los 80, la Commodore 64, que tenía un amigo, compañero de la secundaria, que tenía una posición económica mejor que la de mi familia, nos íbamos a jugar ahí, a hacer de cuenta que estábamos en una Apple Macintosh de hoy, ¿no es cierto?, con toda el poderío tecnológico que tiene. Entonces, eso me parece interesante. Después las dimensiones que habla de justamente las narrativas, cómo las narrativas se adaptan o resignifican los dispositivos o dialogan, digamos, y cómo los usos también transforman las narrativas, ¿no? Esto lo de las series web, ¿no es cierto?, es toda una invención contemporánea de los últimos años, y me parece muy interesante la apuesta que hace desde lo público la UNTREF, ¿no es cierto?, con ese canal que creó de PowerPoint.
Y después otros conceptos, bueno, la cuestión estética, ¿no es cierto? Que todo lo visual, por ende, y lo narcisista tiene una dimensión estética y tiene también una configuración de la belleza, que son configuraciones que también están atravesadas por esta cuestión, ¿no es cierto?, de lo ideológico, y que, digamos, plantean desde, digamos, lo amateur, la cuestión, digamos, un poco de lo alternativo, pero también la mirada esta del mercado, ¿no? Y me interesó lo que yo lo anoté así, la temprana vejez, el ejemplo que dio, ¿no es cierto?, de la chica que le decía, no, eso, el Facebook, no sé si era, no recuerdo a qué se refería, pero decía, no, eso usan los viejos de 25 años, lo dijo. Entonces, es real. Facebook, bueno, es realmente increíble, ¿no es cierto?, cómo los dispositivos, las redes, las aplicaciones, digamos, son tan efímeras y cómo van mutando, ¿no es cierto?, las modas, cómo siempre estamos buscando lo último, cómo va migrando, ¿no es cierto? El fenómeno de TikTok me llama la atención, ¿no es cierto?, esto que vos mencionabas, o uno de los compañeros o compañeras que habló, el ejemplo, ¿no es cierto?, de TikTok y el uso que hacen las manifestaciones actuales, digamos, contra el gobierno, digamos, de cierto sector opositor, y teniendo en cuenta que la aplicación está hecha en China, que hay toda una disputa, ¿no es cierto?, política, económica del gobierno de Estados Unidos, el actual al menos, contra los chinos por toda esta disputa que hay respecto, ¿no es cierto?, a la tecnología, la economía, toda la cuestión, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la guerra comercial y esto de la tecnología del 5G y todo eso, ¿no? Y bueno, y para ir cerrando, ¿no es cierto?, me parece interesante pensar en términos de todo lo que mencionó Leo, la cuestión del reino de lo efímero, de cómo todo esto es cada vez más rápido, y cómo uno tiene que adaptar, nosotros que somos en términos, digamos, de migrantes digitales, cómo nos cuesta ir adaptándonos a todas estas cosas, y la lógica esta del flujo continuo, ¿no es cierto?, de que todo el tiempo hay que renovar la cartelera, como decía un viejo dueño de un cine acá de Corriente, ¿no? Y por último, esto que se mencionaba ya en la parte de las preguntas, las cuestiones de la juventud, ¿no es cierto? Esto que una vez escuchando una charla de Rosana Reillo, me gustó mucho el concepto que ella dio de las naciones juveniles, ¿no? De esta mirada globalizadora alternativa, hablando de cómo los jóvenes se plantean en distintas latitudes, ¿no es cierto?, códigos similares, y bueno, cómo la tecnología fue articulando eso, la conectividad. Después está esto que se mencionó a lo último, ¿no es cierto?, de las apropiaciones, las costumbres, la pedagogía propia de los países, de cómo van formando. Yo, por ejemplo, una vez me llamó la atención que fui a Buenos Aires, a la casa de unos amigos, y la pareja de la amiga de mi esposa, que estábamos, había vivido, es argentino, pero había vivido 15 años en Suiza. Y miro así la plataforma, la consola de juego del hijo, y todos los juegos eran originales. No había un solo juego pirateado, digamos. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no es cierto?, un chico que se crió, digamos, siendo argentino, se crió en un país porque se fue a vivir allá a los 15 años, y eran todos los juegos originales. Entonces, esa cuestión me llamó la atención. Y por último, quería mencionar, ya que hablamos de las narrativas y todo esto que estudia Leonardo, me quedé muy impactado la otra vez cuando vi una serie rusa que estrenó Netflix, que me llamó mucho la atención porque no hay contenido prácticamente, por lo menos acá en la Argentina, de esta serie distópica que habla de un virus que
que habla de, bueno, del confinamiento, de un montón de cosas, no recuerdo, To the Lake se llama, Hacia el Lago, y que me puse a investigar, digamos, y está producida y estrenada en Rusia en el mes de noviembre del año pasado, antes de que se inicie, digamos, o cuando se estaba iniciando la pandemia actual, ¿no es cierto? Me llama la atención y me inquieta, realmente me inquieta, y no quiero entrar en una teoría conspirativa de cómo en un país, digamos, se pudo pensar, o sea, con tanta, porque no es exacta la historia, digamos, lo que está pasando ahora, pero es realmente inquietante, ¿no es cierto?, cómo a veces, porque hablamos siempre que la realidad supera la ficción, pero a veces también la ficción se adelanta, ¿no es cierto?, a la realidad, ¿no? Así que bueno, eso era lo que quería comentar, y espero que sirva, digamos, para reflexionar. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por la lectura, por la aguda lectura. Bueno, gracias Carlos, gracias Pato, gracias a los dos Patos por estar ahí atentes. Gracias también a Darío, que está a full en el streaming y está junto con las asistencias, toda la gente que está como detrás, Adriana, que está con lo del aula virtual. Bueno, hay mucha gente que se está ocupando de muchas cosas para que todo esto salga bien en lo posible. Así que, bueno, nos vemos, escuchamos, leemos dentro de 15 días y a través del aula virtual y cualquier cosa, ¿no? Y quedan en el canal de YouTube también del seminario. Gracias, Leo. Chao, saludos. Gracias, Leo. Gracias a todos. Gracias, compañeros. Gracias a todos y a todas.